Buenos días a todos. Muchísimas gracias por hacerme compartir nuestras experiencias con todos los productores de las diferentes regiones de Centroamérica, de Nicaragua principalmente, y los conocimientos que vamos a compartir con ustedes pues son prácticamente lo que hemos vivido durante varios años con el cacao, y hemos visto que realmente para llegar a una calidad de cacao de aroma y sabor, tenemos que tener muy buena disciplina, consistencia en hacer bien las cosas y perseverar también en hacer las cosas. En cacao es un tema muy amplio, principalmente la parte agronómica y la parte de post cosecha. Hemos visto por experiencia en este país y en los otros países de Centroamérica, de que todas las actividades que se realizan al final del cultivo se descuidan, y es ahí donde nosotros tenemos que poner prácticamente el empeño para terminar con una buena calidad de los productos y tener las ganancias que necesitamos para sobrevivir en esta tierra. El tema que voy a desarrollar en esta mañana son las influencias de la parte agronómica, después empezando de la cosecha y todo lo que está relacionado al manejo por cosecha. Es importante en la parte agronómica es importante en la parte agronómica todas las actividades que se realizan para obtener la calidad del cacao, y tenemos que iniciar con la selección del material genético que vamos a tener en la finca. En este sentido, pensamos de que las mezclas de materiales genéticos son beneficiosos en cacao, pero tenemos que saber qué mezclas vamos a colocar en el campo, principalmente si son materiales trinitarios, cuál es la producción, el nivel de producción que tienen, cuál es el tamaño del grano, principalmente si estamos pensando ya en el futuro para tener fermentaciones correctas y tener muy buena calidad del producto. El color de las almendras, el tamaño de las almendras, como lo mencionó, es muy importante para no tener variantes durante todo el proceso de fermentación. Es importante también a nivel de campo el control de las plagas y enfermedades, tener estos materiales que sean resistentes a altas presiones de inóculo. También tienen influencia en la calidad el uso de pesticidas, principalmente cuando controlamos malezas o hacemos aplicaciones de productos sistémicos, que son los que afectan los sabores y aromas del cacao al final del proceso. Es también importante determinar el momento correcto de la cosecha, y esto tiene que dársele mucha importancia, principalmente con los trabajadores de campo, que tienen que conocer los materiales que tenemos sembrados y conocer cuál es el desarrollo y las características que desarrollan los frutos para llegar a la madurez total. Y debemos de cosechar frutos completamente maduros y de esa forma tener al final un buen producto.
También durante la cosecha hay que clasificar los frutos. Sabemos que en el campo vamos a tener problemas por insectos, por monilia, por pitóptora, por roedores, y toda esa fruta tenemos que dejarla en el campo o darle otra función, pero la verdad es de que tenemos que llevar al centro de acopio los materiales que realmente llenan los requisitos para tener un producto de buena calidad. Don Héctor, disculpe, ¿está Dígame. compartiendo presentación o está compartiendo presentación todavía? Sí, estoy compartiéndola. Sí, se ve bien, Jennifer. No se mira. ¿Se ve la presentación? Sí, Ok. yo la estoy viendo. Ok, disculpe, continúe, don Héctor. Sí, la estoy Por compartiendo. favor. Entonces, la influencia que tienen todas estas actividades al final del proceso, por ejemplo, si cosechamos frutos verdes, vamos a tener al final del proceso bajo contenido de manteca, escaso mucílago, una fermentación deficiente, granos pizarrosos, mucílago seco, y al final escaso aroma, sabor amargo y granos astringentes. En cambio, si cosechamos frutos sobremaduros, vamos a tener granos germinados, contaminación, granos con moho, granos de diferentes colores y muy susceptibles a tener granos quebrados. Y esto nos va a llevar prácticamente a tener sabores malos y una manteca ácida, o como decimos en el pueblo, manteca rancia. Y sabores pútricos y, como les dije, manteca de baja calidad. Ya entrando en el manejo de los frutos, tenemos que considerar todas las actividades que se tienen que tomar en el campo, la selección, la recolección y tener de lo posible un centro de acopio para realizar el partido y extracción de las almendras. En este punto de partido y extracción es muy importante porque aquí podemos contaminar el cacao en baba. Y este cacao en baba pues, prácticamente puede llevar todos los microorganismos no deseables a la parte de fermentación. Es importante también en este punto hacer una reselección de los frutos para no cometer el error de llevar frutos inmaduros o frutos con pudriciones y que nos vayan a afectar todo el proceso. En la apertura de los frutos, los granos deben de ser separados de la placenta, excluyendo granos germinados si los encontramos, granos enfermos, los pedazos de cáscara o residuos de cáscara y las placentas tenemos que eliminarlas y llevar únicamente lo que es la almendra completa con todo su mucílago al centro de acopio o de fermentación. Los posibles problemas que podemos tener en la calidad van a ser si nosotros utilizamos machetes o cuchillos, granos cortados, pero sabemos que nuestra gente en el campo tiene una alta experiencia para manejar estos artefactos y son mínimos los daños. Pero si se dan, vamos a tener contaminación por hongos, granos con moho, sabor pútrico, toxicidad y manteca también ácida. Granos no separados, vamos a tener aglomeraciones, masas compactas, granos partidos, cascarilla, y esto se va a ver prácticamente al final del proceso, principalmente cuando estamos tostando el cacao. También granos separados nos van a dar una deficiente fermentación, granos morados, granos pizarrosos y al final escaso aroma, sabor amargo y astringente.
y granos no escogidos van a ser granos negros y la calidad de la manteca va a ser muy baja. Ya la influencia que tiene el manejo de las almendras durante la fermentación y en la calidad del cacao, tenemos que considerar la infraestructura para fermentación. Las cajas de fermentación deben de estar protegidas para evitar las alteraciones en el proceso de fermentación, y el tamaño dependerá de los volúmenes de producción. En este punto es muy importante considerar el ambiente donde vamos a colocar nuestra casa de fermentación. Tenemos que considerar hasta la madera que vamos a utilizar para fermentar nuestro cacao, y en el caso de la madera podemos utilizar maderas suaves que no tengan olores agresivos, que no produzcan resina, y eso pues prácticamente nos puede afectar el proceso de fermentación. Las cajas también pueden provocarnos una mala calidad si utilizamos clavos o tornillos para unir la madera o hacer los cajones. Si no hacemos drenaje, vamos a tener acumulación de lo que es el líquido del mucílago, y tenemos que tener perforaciones en la base de los cajones para evitar reacciones de oxidación y desarrollo de microorganismos no deseados. Ya para la fermentación tenemos que tener un material genético uniforme, de ser posible el mínimo número de clones, pero que sean compatibles en la fermentación por el tamaño, cantidad de mucílago, y esas fermentaciones pueden durar de acuerdo al material. Si son materiales criollos, son trinitarios o son forasteros, pueden llegar hasta 7 días de fermentación. Después de 7 días de fermentación no vamos a tener una buena fermentación, debido a que se empiezan a formar levaduras o hongos filamentosos, que son los que le dan mal sabor al cacao y mal olor a todo a la masa de cacao. Sabemos que durante la fermentación se van a realizar una serie de reacciones físicas y bioquímicas que son los precursores del sabor y aroma al chocolate. En este punto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy persistentes o consistentes en hacer los trabajos para que se desarrollen todos estos procesos físicos y bioquímicos. Utilizar el equipo y materiales apropiados para obtener la fermentación correcta. Tenemos que usar un volumen ideal para que se llegue la temperatura correcta dentro de esa masa de cacao. El equipo para medir la temperatura tiene que manejarse, estar en buen estado y tener los resultados, para tener los resultados correctos. La masa de cacao tiene que cubrirse con hojas de musáceas o sacos de yute, principalmente en aquellos lugares donde las temperaturas son muy bajas durante la noche, para mantener temperaturas constantes. La fermentación en sí va a depender del tipo de cacao y de las temperaturas desarrolladas en la masa de cacao. Los volteos que demos a esa masa de cacao prácticamente van a ser los que van a generar o van a inyectar el oxígeno a la masa de cacao, y son los que van a proporcionar la energía. El oxígeno va a proporcionar la energía para que todas las reacciones químicas que están tanto en el mucílago como dentro del grano se logren realizar de una forma correcta.
Los volteos va a depender mucho del protocolo que desarrollemos en el proceso de fermentación. Hay volteos que se pueden realizar cada 24 horas o la combinación de tiempos 24, 48, 24 o 48, 24, 48, etcétera. Y ese protocolo debe de estar bien probado, bien evaluado para llegar a tener cacao de buena calidad. Las remociones o volteos tienen que hacerse de una forma correcta, mezclando todo lo que es la masa de cacao para que se uniformice la temperatura. Las temperaturas tienen que llegar cerca a los 50 grados centígrados y durante todos esos volteos, el tiempo del volteo tiene que ser el mínimo posible para tener menos fluctuaciones dentro de la temperatura, dentro de la masa de cacao, y así todas las reacciones bioquímicas y físicas que se dan no tengan un proceso que se descontinúen. Tiene que ser la temperatura lo más constante posible para tener un cacao muy bien fermentado. En este proceso, los microorganismos tienen que convertir todas las sustancias azucaradas a etanol por una fase anaeróbica y por una fase aeróbica a ácido acético, y eso va a transformar todo el contenido interno del grano, como ser la muerte del embrión, la separación de los cotiledones, cambios de coloración interna, presencia de líquido en el interior, y de ahí el desarrollo de sabores y aromas del cacao. Los posibles defectos durante la fermentación: si tenemos granos sin fermentar, van a ser granos pizarrosos, va a haber ausencia de sabor y aroma, alto sabor amargo y astringente, una fermentación corta o a medias, granos morados, escaso aroma, sabor amargo y astringente, y un sobrefermentado, granos quebrados, sabor pútrido y sabores extraños. Ya cuando entramos o salimos de la parte de fermentación, entramos a la parte de secado, que también es otro proceso al cual tenemos que ponerle mucho interés, mucha disciplina, porque estamos prácticamente finalizando un proceso en el cual nosotros tenemos que tener o mantener todas las características de calidad que hemos desarrollado durante la fermentación. En el secado tenemos el secado natural, que es secar al sol. Consideramos que es el mejor. ¿Por qué decimos que es el mejor? Porque tenemos la oportunidad de tener variantes de temperatura durante el proceso de secado. Esas variantes de temperatura evitan de que se vaya a secar violentamente el grano, y por otro lado hace de que todos los compuestos que se han formado durante la fermentación se estabilicen dentro de las almendras. También podemos tener el problema de lluvias, malos tiempos o malas condiciones lluviosas, y ahí es donde necesitamos infraestructura correcta para realizar el secado, a lo que llamamos secado artificial. Y ahí, este secado artificial lo realizamos con leña o con cualquier otro tipo de combustible. En nuestra experiencia y el protocolo que hemos desarrollado para secado, hacemos en dos etapas: el secado lento y el secado continuo. El secado lento
Es un proceso que dura 3 días y en esos 3 días, el primer día damos 2 horas de secado y luego vamos a la sombra. El segundo día damos 4 horas de secado y luego vamos a la sombra. El tercer día 6 horas y luego a la sombra, pero haciendo movimientos cada 30 minutos. Y el objetivo de hacer este secado lento es prácticamente liberar el ácido acético y otros compuestos que dan malos sabores y aromas adentro de la almendra. Una vez finalizado el proceso de presecado, llevamos el secado hasta alcanzar 6.5% de humedad. A partir del cuarto día, la masa de cacao recibe sol durante todo el día con remociones cada hora. Aquí pueden observar en el proceso de presecado o secado lento cómo hacemos los movimientos durante el tiempo que mantenemos el cacao en el sol. Hacemos bultos o hacemos columnas y aprovechamos a limpiar las bandejas de secado porque ahí es donde se acumula mucho mucílago y si dejamos ese mucílago pues prácticamente perdemos la calidad porque se desarrollan una gran cantidad de levaduras y eso es lo que provoca granos blancos, granos con polvillo, como llaman los productores, y eso es un defecto de calidad. También en el secado podemos cometer el error que si dejamos el grano con un contenido bajo de humedad, la cascarilla se nos va a quebrar y ese también nos lleva a pérdidas por calidad. Y un alto contenido de humedad nos permite la aparición de hongos durante todo el proceso de almacenamiento y también nos provoca pérdidas del producto. En el secado natural se han desarrollado una serie de marquesinas o equipos para secar, los cuales son muy buenos principalmente en aquellas zonas donde hay lluvias, pero tenemos que considerar muchos aspectos como son el movimiento del agua del grano, la actividad del agua, las atmósferas, la humedad en la atmósfera, la humedad en el grano, etc. También se han desarrollado infraestructuras abiertas con medios de secado perforados, los cuales tienen que ser muy evaluados, si no vamos a arrebatar o hacer un secado violento del cacao que también nos hace perder la calidad, porque al final vamos a tener granos muy ácidos. En el secado artificial vamos a utilizar una serie de infraestructuras que se han desarrollado como secadoras movidas o que se utiliza la leña, el gas. Y en este punto de secadoras artificiales también tenemos que tener mucho cuidado porque podemos contaminar el grano con olores a combustible, a plásticos, a leña, a humo, etc. Los posibles defectos para perder la calidad: un secado rápido, vamos a tener granos ácidos y volátiles de malos sabores dentro del grano. Un secado con combustible, olor ahumado, poco aroma y sabor, amargos, granos amargos y astringentes. Y un secado inadecuado, pues prácticamente granos con moho, sabor pútrido, toxicidad y manteca ácida. Durante la limpieza, la influencia en el manejo de las almendras durante la limpieza y clasificación en la calidad del cacao. Aquí utilizamos equipo muy sencillo como son las zarandas. Son baratas y fáciles de construir en todos los centros de acopio. También hay equipo ya diseñado para hacer estas dos actividades.
Y lo que buscamos en este proceso es evitar que los granos vayan contaminados con materias extrañas o residuos del mismo grano, y estos residuos prácticamente son los que nos hacen perder la calidad, porque ahí se desarrollan hongos, bacterias, levaduras, y muchas veces son hospederos de insectos. Eliminar los granos con moho en la superficie, granos dobles, granos gemelos, planos e impurezas. Ese es el propósito de la limpieza y la clasificación del grano. Después de que pasa esto, tenemos que pesar y empacar las almendras. Los granos deben de ser limpios y colocados en sacos de yute, si es preferible nuevos, y luego sellarlos para llevarlos al almacenamiento. En el almacenamiento podemos colocar los sacos directamente en el piso, no colocarlos directamente en el piso y pegados a las paredes. Esto pues provoca humedad o puede causar un medio para que se hospeden los insectos y los roedores, y eso no puede provocar contaminación. No almacenar productos mixtos. El almacén debe estar lejos de sitios con olores fuertes, libres de roedores e insectos, con una buena ventilación, y realizar de tiempo en tiempo fumigaciones con productos permitidos y buenas prácticas sanitarias que contribuyan a mantener las condiciones óptimas del almacenamiento y del grano en sí. Una alternativa es el uso, por ejemplo, de bolsas plásticas. Estas nos permiten mantener el grano en una atmósfera modificada, nos ayudan a protegerlas de la humedad, de las plagas, se mantiene por periodos más largos el grano y se protege de olores, de malos olores y el grano. Al final, tenemos que realizar una evaluación física del grano, aspectos como los sacos, impurezas, piedras, plumas, pasillas, vanas, granos vanos, granos gansa, etcétera. Tenemos que evaluar el porcentaje de humedad, la uniformidad de tamaño del grano, realizar la prueba de corte y la cata del grano. En la prueba de corte tenemos que ver los granos pizarrosos, los granos púrpura, los granos con moho, granos partidos, granos múltiples, granos con insectos, etcétera, y eliminar todos estos granos para tener una buena calidad. Problemas posibles en el almacenamiento: granos con moho, sabor mohoso, toxicidad, manteca oxidada, en presencia de insectos, daños en las almendras, contaminación por hongos, pérdidas de peso y una contaminación por humo, por combustibles, insecticidas o por sacos que estén con moho o que sean reusados. Y al final, esto nos va a dar sabores extraños, prácticamente perdiendo la calidad y el trabajo que hemos realizado durante todo el proceso. Muchas gracias. Esta es mi presentación. Si tienen preguntas, comentarios, los temas son muy amplios y he tratado de dar los puntos claves donde podemos perder la calidad y tener pérdidas durante todo el proceso. Como les dije anteriormente, en todo este proceso del cacao necesitamos ser muy consistentes en hacer bien las cosas, mucha disciplina de nuestra gente, educar a los trabajadores, a la gente que nos acompaña en todo este proceso y ser perseverantes en todo lo que estemos haciendo.
Gracias, don Héctor. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas, como le había comentado al inicio, y para las personas que se nos incorporaron una vez iniciada la presentación, pueden enviar sus preguntas a la opción del chat o bien usar la opción de levantar la mano. Para dar un balance, vamos a dar una pregunta usando la mano, es decir, a la voz, y la otra con el chat. Le cedemos la palabra al señor Carlos Vanegas. Buen día, mucho gusto. Le hablo de Multiagro. Nuestra pregunta es primero, ¿qué tipo de madera utilizan y cómo la limpian? Porque me imagino que se debe llenar de impurezas de tanta baba y tanta cosa que le cae. Pues. Mucho gusto. Gracias. Mire, la madera que utilizamos, independientemente del tipo de árbol, nosotros tenemos en nuestro centro de acopio madera de pino utilizada por más de 30 años. Es una madera curada, no curada con químicos, sino que curada al sol. Y esa madera pues prácticamente nos ha servido. Podemos utilizar madera de San Juan, podemos usar de melina y de otras plantas que no tengan aromas fuertes o que liberen resina, porque pueden afectar al final la calidad del cacao. ¿Cómo limpiamos la madera? Después de las fermentaciones, si esa es la pregunta, nosotros raspamos todo lo que es el mucílago después de cada proceso de fermentación, eliminamos todo el mucílago y lavamos los cajones después que termina todo el proceso. Después de la temporada de cosecha, vamos lavando los cajones porque siempre hay cacao que fermentar y vamos lavándolos con detergente, con cloro y a la vez raspando todo lo que son residuos del mucílago. Ok, vamos con una pregunta que lo escribieron en el chat. En almacenamiento, ¿cuánto tiempo puede ser almacenado el cacao cuando se utiliza bolsa plástica? Bueno, en nuestra experiencia hemos tenido cacao hasta 2 años. Yo corrí un ensayo de las bolsas que están en el comercio y logré tener el cacao desde 1914, perdón, desde el 2014 al 2018. Prácticamente 4 años. El cacao no sufrió ningún cambio y tenemos licores de ese cacao de muy buena calidad. Lo que sí sabemos es que entre más tiempo se tiene el cacao almacenado, se añeja y se desarrollan aromas y sabores que no lo tiene el cacao recién sacado de las secadoras. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que desee hacer una pregunta? Tenemos otra. ¿La sombra tiene que ver con la calidad del cacao? La sombra en el campo o la sombra durante el secado. En ambos casos. Bueno, obviamente el cacao a nivel de campo no es una planta realmente heliófila. Necesita por lo menos cierto porcentaje de sombra para poder sobrevivir. Obviamente ya se han desarrollado materiales que son más resistentes a la luminosidad, pero siempre necesitan cierto grado de sombra. A nivel de secado, se puede usar sombras. Nosotros hemos usado sombra principalmente sarán, principalmente en los meses donde la luminosidad es muy alta y las temperaturas son también muy altas. Hemos hecho pruebas a nivel de fermentación, perdón, de secado, y hemos determinado de que cierta cantidad de luminosidad
es muy buena para el buen secado del cacao. Nosotros hemos medido la buena luminosidad y hemos comprobado de que 930 watts de energía solar es muy buena para tener un buen secado, que no es un secado violento, no quema la cascarilla y hace un buen trabajo. Ok, tenemos a doña Maritza que quiere realizar una consulta. Ok, no, aquí ya la lanzó. Para el almacenaje de cacao, ¿tiene que ver la buena fermentación? ¿Incide el cambio del clima? Sí, cuando nosotros hacemos una buena fermentación, tenemos que asegurar, bueno, cuando hacemos la fermentación tenemos que asegurarnos que los cambios climáticos externos al centro de acopio y al centro de fermentación influyan lo menos posible. Porque sí, nosotros hemos comprobado de que los cambios de clima prácticamente influyen en la fermentación. Y si no tenemos un buen control en la casa de fermentación, pues prácticamente vamos a tener cacao mal fermentado o ligeramente fermentado. Y para el almacenamiento, tenemos que tener un lugar donde el grano de cacao no se exponga a altos contenidos de humedad, porque el cacao en sí pues va a absorber todo lo que es la humedad y no va a tener problemas de desarrollo de hongos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto es el tiempo máximo que debe permanecer el cacao en bodega o en almacenamiento? Bueno, en el caso del cacao, nosotros recomendamos que máximo 3 a 4 meses. El cacao debe de moverse rápido si no tenemos buenas condiciones de almacenamiento. Si hay buenas condiciones de almacenamiento, puede tenerlo hasta 1 año, 2 años, sin ningún problema, siempre que se use una bolsa plástica. Si no usa bolsa plástica, tiene que sacarlo del almacén lo más rápido posible, máximo 2 meses. Le cedemos la palabra al señor Freddy Sevilla. Don Freddy. Sí, cuando estuvo hablando acerca de la limpieza de los cajones de secado, si se escuché mal o fue que también mencionó de limpiarlos con ACE, ¿ese no le afecta para utilizarlo próximamente en lo que es el secado? ¿O cuánto tiempo le dan de secado al sol? No, los cajones están fijos en una infraestructura. Nosotros ahí los lavamos luego de sacar todo lo que es el mucílago y rasparlo. Le ponemos un poquito de detergente, cloro, para liberar más rápido lo que es el mucílago que está pegado en las hendiduras de la madera o en las esquinas, y luego lo relavamos con agua limpia, con cloro, para terminar de sacar lo que es los residuos del detergente. Ok, tenemos otra consulta. A la hora del secado, cuando usamos bolsas plásticas, esta se humedece. ¿Esta bolsa puede afectar la calidad del grano? Bueno, si usamos bolsa plástica, tenemos que estar seguros que el cacao tiene 6.5 a 7% de humedad. Si el grano tiene arriba de 7% de humedad, obviamente va a liberar cierta humedad, y si lo tenemos almacenado dentro de bolsa plástica, va a provocar condensación, y esa condensación va a dar oportunidad para que se desarrollen ciertas levaduras u hongos y nos va a causar pudrición. La clave es que el grano tenga 6.5% de humedad y que la bolsa no esté rota y
que sea completamente sellada. Tenemos otra consulta. Hay fabricantes de chocolates finos que prefieren el cacao añejo, entre comillas. Lo compran y lo almacenan de 2 a 3 años. ¿Algún comentario sobre esto que usted Bueno, tenga? precisamente por esa razón, yo estuve realizando unas pruebas con almacenando cacao por más de 3 años. Y realmente el cacao que se añeja tiene mejor sabor, mejor aroma y libera más rápidamente lo que son esas características de alta calidad, que al final uno dice es un cacao completamente fino. ¿Alguna otra consulta que tenga? Ok, tengo otra. ¿Cuánto es el tiempo que varía el proceso de fermentación dependiendo del tipo de cacao, ya sea criollo, trinitario o forastero? Bueno, en los trinitarios, nuestra experiencia, hemos llegado a un máximo de 5 días. Y en los forasteros hemos llegado a un máximo de 7 días. ¿Por qué? Porque después de 5 días en los trinitarios y 7 días en los forasteros, la temperatura empieza a descender. Entonces ya no tiene lógica de seguir manteniendo el cacao en los cajones o en la fermentación, porque vamos a tener el desarrollo de hongos filamentosos. Y esos son los hongos que dan olor a pútrido, olor a agua sucia y a una serie de malos olores que al final van a arruinar o van a dañar la calidad del cacao. Acá tenemos otra consulta. Después de usar un cajón en la fermentación, ¿a los cuántos días se vuelve a utilizar? Los cajones. Bueno, los cajones, después de un fermento, supongamos si el fermento dura 5 días, el 6º día nosotros estamos limpiando el cajón, lo raspamos, únicamente lo raspamos, no le ponemos agua, solo sacamos el mucílago que quedó de la fermentación y lo volvemos a utilizar en 15 días. Es decir, las cosechas nosotros las estamos haciendo cada 15 días y a los 15 días reutilizamos el cajón, pero ya está limpio. Ok, ¿alguna otra consulta que tengan, ya sea por acá o por el chat? Ok, tengo una consulta por el chat. Bueno, van 2. Vamos con la primera. Aunque sabemos que mucho del cacao son mezcla de variedades, ¿hay algún estudio para ajuste de protocolos de fermentado y secado que resalte la calidad significativamente comparado con alguna línea de base? Bueno, nosotros prácticamente el cacao que utilizamos es producto de más de 40 clones. Es una mezcla grandísima de clones que tenemos y el protocolo que hemos desarrollado es para esa mezcla. Es bien difícil trabajar porque hay granos muy pequeños, granos medianos y granos grandes, y tenemos que llegar a un balance para que los granos grandes fermenten y para que los granos pequeños no se sobrefermenten. Entonces tenemos un protocolo donde manejamos una mezcla grande de materiales genéticos. La siguiente pregunta la realiza el señor Erich Eyer. Disculpe si le pronunció mal el apellido. Sí. Eyer, ok, Eyer. Dice, le pide su comentario sobre la variedad CCN51 que se está sembrando en Nicaragua. Su comentario sobre la variedad CCN51. Sí. Bueno, en caso del CCN51, le han hecho un mundo horrible al CCN 51. Pienso de que el CCN 51 tiene que manejarse como un individuo.
porque tiene características totalmente diferentes a los demás clones. No es un cacao malo, es un cacao de que si nosotros le desarrollamos un protocolo correcto, podemos tener cacao de alta calidad. Nosotros hemos hecho pequeños ensayos fermentando CSN 51 y hemos logrado tener cacao de muy buena calidad si lo manejamos bajo un protocolo correcto. Si lo manejamos con un protocolo para cacaos trinitarios, estamos cometiendo un gran error. Lo recomendable es desarrollar el protocolo para CCN 51 y no es el cacao malo como se tiene en opinión. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto es el volumen mínimo de cacao para una fermentación adecuada? Bueno, a nivel experimental, nosotros hemos llegado a 50 libras. Podemos fermentar 50 libras muy bien, pero si son volúmenes más pequeños, vamos a tener problemas principalmente porque no se desarrollan las temperaturas correctas. Necesitamos que un volumen donde se den todas las reacciones químicas y el producto de esas reacciones químicas generen la cantidad de calor que llegue aproximadamente arriba de 45 grados centígrados. 50 si es posible. La siguiente pregunta, ¿cuál es el protocolo de fermentación que ustedes utilizan? Bueno, nosotros iniciamos con el protocolo para chocolate salva, que es más o menos lo que les he presentado ahora, pero hemos ido haciendo ciertas modificaciones para tener diferentes productos de acuerdo al mercado. La clave de este protocolo prácticamente está en la fermentación y más en el secado. Los primeros días de secado son claves para tener un cacao de calidad y poder hacer variantes en calidades. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si a la hora de sacar de los cajones los fermentadores, ¿qué pasa si a la hora de sacar de los cajones fermentadores el cacao fermentado? ¿Qué pasa si a la hora de sacar de los cajones fermentadores el cacao fermentado y posterior agregamos más cacao a fermentar? Un gran error. No, está diciendo después fermenta, saca el cacao e inmediatamente pone a fermentar otra masa. Sí, dice, ¿qué pasa si a la hora de sacar de los cajones fermentadores el cacao fermentado y posterior agregamos más cacao para fermentar? Sí, creo que sí, por ahí va. Bueno, saca el cacao y entra. Sale y entra, correcto. Bueno, el problema, yo creo de que uno de los problemas que puede haber ahí es la acumulación de residuos en las paredes de los cajones. Recuerden que ahí vamos a tener, pues, del cacao que salió va a quedar residuos que prácticamente ya están pegados y tienen una consistencia diferente al mucílago que está entrando a fermentación. Entonces, ese mucílago que ya está prácticamente seco o semiseco, pegado a los cajones, puede ser un medio de proliferación de bacterias o de hongos o de levaduras que nos van a afectar al final la calidad. Lo ideal sería que después de la fermentación limpiar los cajones o por lo menos quitar todos los residuos de esa fermentación para poner un nuevo cacao a fermentar. Vamos con la siguiente consulta. ¿El tamaño de los cajones y el tipo de madera de los mismos influye en la calidad del fermento? El tamaño de los cajones, bueno, el tamaño va a depender del volumen que tengamos, pero sí influye el tamaño del cajón
en la fermentación. ¿Por qué influye? Porque a mayor masa tenemos que tener, o a mayor masa, las temperaturas tienden a levantarse más lento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos los volteos, el volumen que estamos volteando lleva más tiempo. Y ahí nos enfría el cacao y perdemos temperatura. Y eso nos provoca pues que al final vamos a tener granos fermentados, otros medios fermentados y algunos sin fermentar. Pero se puede utilizar si desarrollamos también un protocolo para esos cajones. Independientemente del tamaño o de los volúmenes que tengamos, tenemos que desarrollar un protocolo para cada tamaño de cajón. ¿Y el tipo de madera también influye? El tipo de madera, pues definitivamente creo que no. La madera no tiene prácticamente más que aislar la masa del cacao del ambiente, pero sí tenemos que utilizar las maderas correctas para no contaminar nuestro producto. Ok, vamos con la siguiente consulta. ¿Cómo influye la humedad del ambiente por encima de los 80% en el proceso de fermentación de cacao? Cuando tenemos arriba de 80% en el proceso de fermentación, pues le voy a decir, no nos influye en nada, porque el cacao está dentro de una caja y está cubierto. Y eso pues prácticamente no influye en la parte interna del proceso. Ok, ahora vamos con una pregunta que son como 3 en 1. Vamos con la primera parte. Clasificación de calidad del cacao. ¿Cómo saber si mi cacao es tipo A, B o C cuando ya está seco? ¿Y qué pruebas puedo hacer en planta para saberlo? Bueno, discúlpeme, repítame la pregunta. Van 2 en 1, ¿verdad? Porque la segunda complementa la primera. ¿Cómo saber si mi cacao es tipo A, B o C cuando ya está seco? ¿Y qué pruebas puede hacerse en planta para saberlo? Bueno, obviamente ya hay normativas de calidad para cacao, cacao de primera calidad, de segunda calidad. Lo que tenemos que hacer en nuestros almacenes o en nuestros centros de acopio es hacer evaluaciones de corte del cacao, haciendo la evaluación de corte del grano. Vamos a ver el porcentaje de fermentación, el porcentaje de granos que están pizarrosos o que tienen daño, etcétera. Y de esa forma nos podemos dar cuenta o podemos clasificar el cacao en A o en B o en C, dependiendo de las características internas de fermentación que tiene el grano. Vamos con la siguiente consulta. Al no ser recomendado utilizar clavos ni tornillos para la construcción de cajones fermentadores, ¿qué tipo de materiales podemos usar? Bueno, lo que se pueden utilizar son prácticamente la misma madera, haciendo agujeros y haciendo prácticamente lo que se llaman palillos de madera para unirlos, y esos van pegados con un material que une prácticamente la madera. Ok. Antes de ir con la siguiente consulta, las personas que deseen recibir la presentación, nosotros vamos a estar enviando por medio de los correos que utilizaron para inscribirse, y también a las personas que estén dejando el correo en el chat, con gusto se lo enviamos. Ok, don Héctor, seguimos con la siguiente consulta. Dígame. En Honduras, ¿dónde podemos encontrar la siembra de cacao más grande y mejor manejada? ¿Qué tamaño puede tener esta finca y qué variedades usan?
Son varias. En Honduras, ¿dónde podemos encontrar la siembra de cacao más grande y mejor manejada? Bueno, hay una de las fincas más grandes, la tiene la compañía Dinam, que está en la parte, principalmente en el departamento de Colón. Es una finca que tiene aproximadamente ya como 500 hectáreas. Tiene materiales trinitarios selectos. Y también hay otra finca en la zona de Atlántida, en Omoa. Hay varios sitios donde se pueden visitar para ver estas fincas y tienen materiales trinitarios, mezcla de materiales trinitarios. ¿Tiene alguna idea o conocimiento sobre el tamaño de estas fincas? ¿Perdón? ¿Tiene alguna conocimiento sobre el tamaño que puedan tener estas fincas? Dinam tiene aproximadamente entre 400 a 500 hectáreas. En el departamento de Atlántida hay fincas hasta de 100 hectáreas. Y en Omoa, más o menos 60 hectáreas. Okay. Vamos con la siguiente. Esta es una pregunta un poco abierta. Dependiendo del volumen de cacao que quisiera fermentar, ¿qué dimensiones de caja me recomendaría? Bueno, nosotros hemos evaluado diferentes tamaños de caja y al final nos quedamos con una caja de fermentación de 90 por 80 por 60 de profundidad. Esa tiene una capacidad de 720 libras. Ok, vamos con la siguiente. ¿Se debe utilizar maderas para cajón sin resinas? Lo ideal sería utilizar maderas que no liberen resina, porque muchas veces esta madera con las temperaturas empiezan a liberar la resina y esa resina prácticamente libera volátiles y aromas que no son para tener un cacao de calidad. La siguiente consulta es, ¿han ensayado inoculando con microorganismos que mejoren los procesos de fermentación y hace una aclaración, inocuos artificiales? Bueno, la verdad que sí, hemos tenido estudiantes suizos haciendo sus trabajos de investigación, trabajando con levaduras y hongos, pero con productos artificiales no. Más que todo, inoculando el cacao con ciertas levaduras y hongos beneficiosos para tener fermentaciones muy diferentes. Okay. A las personas que nos están preguntando sobre la grabación de la presentación, sí, se la vamos a facilitar y la vamos a enviar. Vamos a enviar el link en el mismo correo donde estaremos enviando la presentación. Don Héctor, la siguiente consulta. Si el cacao a fermentar lleva semillas afectadas o mucílagos afectados por Phytophthora, ahí me disculpa si lo estoy pronunciando mal. Phytophthora durante la extracción de semilla en el campo, ¿el proceso de fermentación inhibe al hongo o contamina toda la masa? Bueno, prácticamente cuando tenemos presencia de hongos y que son muy agresivos, nos daña el cacao. Por ejemplo, durante el proceso de fermentación hay una infinidad de levaduras, bacterias lácticas, bacterias acéticas, hongos filamentosos, hongos extraños, que son prácticamente los que nos contaminan el cacao. Si mezclamos semillas dañadas o con pudrición, prácticamente vamos a echar a perder todo nuestro producto y la calidad total del cacao.
La siguiente consulta es, ¿qué ocurre en la fermentación cuando hay variabilidad de temperatura y humedad relativa en el túnel? Un ejemplo, llego a temperaturas de 50 grados Celsius y humedad relativa del 35%, y luego varía a 40 grados y 75%. La temperatura, ¿esa es de los cajones o del ambiente? Dice, ¿qué ocurre en la fermentación Ajá. cuando hay variabilidad de temperatura y humedad relativa en el túnel? Bueno, cuando tenemos variabilidades en las temperaturas, obviamente vamos a tener una mala fermentación. Principalmente cuando el cacao llega, por ejemplo, en un momento a 50 grados centígrados y el tiempo de permanencia de esos 50 grados centígrados es muy corto y luego baja la temperatura a 40, 42 grados, prácticamente vamos a tener una mala fermentación. Entonces vamos a tener granos pizarrosos, vamos a tener granos de color morado y al final va a ser una calidad de granos astringentes, amargos y de mala calidad al final. ¿Alguna otra consulta que deseen enviar? Ya no tenemos consultas en el chat. ¿Alguien que desee realizar una consulta de forma directa? Bueno, don Héctor, creo que ya no hay más consultas. Tuvimos una buena sesión de preguntas y respuestas. Yo le haría una, ya para finalizar, bueno, antes de la que le hagamos nosotros, tenemos aquí a la cooperativa Nueva Esperanza que quiere realizarle una consulta. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Al menos para mi organización es muy interesante porque todos los muchachos que están en el área de proceso y quizás los técnicos también están nuevos, entonces sí nos gustaría tener toda la información en nuestro correo y agradecerles esto importante porque de eso va a depender el éxito de nuestra organización. Solamente felicitarles por el tema y agradecerles por habernos tomado en cuenta. Gracias a ustedes por participar. Don Héctor, yo le tenía una consulta. Era para finalizar. ¿Qué recomendaciones generales usted nos podría dar a los productores de cacao de Nicaragua? Bueno, pienso y lo he repetido con nuestra gente, con nuestros productores y creo que también con muchos visitantes que han llegado aquí a Honduras de Nicaragua, y pienso de que lo mejor que pueden hacer ellos es conocer bien el cultivo, conocer bien el grano, saber lo que están haciendo, leer, estudiar, ser observadores, porque en el caso de cacao son detalles. Si esos detalles no se cuidan, al final vamos a perder prácticamente la calidad. Esto del cacao yo siempre lo he comparado, por ejemplo, con el pan. Todas las señoras, todas las casas hacen pan. ¿Qué pasa si no hay una buena fermentación de la masa de pan? ¿Qué pasa si la temperatura se cae cuando usted está horneando el pan? Prácticamente va a tener un producto de mala calidad. Y lo mismo es en cacao. Ok, muchas gracias, don Héctor. Y bueno, antes de darle, para terminar, vamos a ver el chat. Ok, ya no hay preguntas. Bueno, fue una buena sesión de preguntas y respuestas. Y para dar conclusión, le cedemos la palabra a la licenciada Karen Gadea, que es la responsable de análisis y estadísticas económicas de UPANIC.
Karen. Bueno, parece que Karen no está con nosotros. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado. Don Héctor, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación de parte de UPANI. Le agradecemos por este tiempo que nos dedicó para explicarnos todo este panorama del sector de cacao, y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros, y a todas las personas que se conectaron le damos muchas gracias, y las próximas semanas vamos a seguir teniendo estos webinars de cacao para apoyarnos entre todos y así poder mejorar la producción y la calidad del cultivo del cacao de nuestro país. Les recuerdo que la presentación de don Héctor y la grabación que hemos realizado la vamos a estar enviando a los correos que utilizaron para registrarse, y también los correos que nos pusieron en el chat. Así que muchas gracias, don Héctor. Le doy la palabra. Muchas gracias a ustedes, y también agradecerles por la invitación que me hicieron, y también de decirles pues de que aquí en FIA estamos a la orden para poderles apoyar. En la página web de FIA tenemos 2 documentos que los pueden revisar, y también podemos colaborar con ustedes, ya sea en cursos aquí en Honduras o ahí en Nicaragua, viajando nuestros técnicos. Muchísimas gracias y buen día. Buen día, don Héctor, y muchas gracias a todos ustedes, y que pasen un excelente día.